cuándo se va a producir esa primera SPAC, por así decirlo, en España. De todas formas, para los espectadores que todavía no estén familiarizados con el término, pues vamos a analizarlo a continuación y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Bernal. Es el profesor de la Escuela FEF, que es la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros, que creo que ya lo tenemos con nosotras. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Miguel Ángel. Bueno, Marta nos ha dado ya una primera introducción, ¿no? O una primera definición de qué son las SPAC, pero haznoslo fácil. Tú que controlas más de estos temas, ¿qué son, cómo funcionan, para qué sirven y por qué están ahora en el foco? Bueno, vamos a hacerlo fácil. ¿De acuerdo? Una SPAC no es ni más ni menos, yo me atrevería a decir que es un vehículo de inversión que cotiza en bolsa, donde una serie de personas al comité de los SPACs o a los gestores de los SPAC le dan un dinero para que cuando aparezcan OPVs, ofertas públicas de venta, ofertas públicas de suscripción, ellos lo compren. No sabemos realmente qué hay detrás de una SPAC, sino sencillamente confiamos, le damos un cheque en blanco, y así se llaman en Estados Unidos, ¿de acuerdo?, para comprar empresas que produzcan rentabilidad. Es como darle un dinero, si me permites decirlo así, inviértelo en lo mejor que sepas. Y eso está cotizado. La ventaja, bueno, que lo puedo transmitir al estar cotizado y, como tú decías muy bien, dentro de BME, ¿de acuerdo? Se está habilitando pues una plataforma o un segmento para que esas empresas empiecen a cotizar en España. Miguel Ángel, es bastante curioso, ¿no?, lo que nos estabas contando, ¿no?, de este cheque en blanco, es decir, dar un dinero para que luego se invierta en lo mejor, por así decirlo. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto y también me gustaría hacer una revisión un poco de cómo ha sido este año 2020, en resumen, en ese boom de las SPACs en Estados Unidos. Bueno, ha sido un año en el que, sin duda alguna, se ha disparado este tipo de modalidad. La mitad de las incorporaciones a la bolsa estadounidense han sido realizadas por SPACs. Ahí es nada, ¿no?, que si en 2021 la tendencia va a seguir en auge, pues todavía probablemente podamos ver cifras mayores. 248 SPACs son las que se han incorporado al mercado estadounidense y han captado más de 83.000 millones de dólares, según SPAC Research. A ver, Miguel Ángel, realmente, ¿cómo funciona esto del cheque en blanco? Por entrar un poquito más en detalle, porque sí que, bueno, no sé, es bastante curioso. Y luego, por hablar un poquito también y hacer una revisión, cómo es que ha tenido tanto éxito esta modalidad en Estados Unidos y de qué forma nosotros podemos empezar a replicarlo también en el viejo continente y, bueno, concretamente en España. Bueno, a ver, a la primera pregunta, lo único que hacemos los inversores o cualquiera que sea inversor es buscar la confianza de una persona para que busque empresas que van a salir a cotizar, ¿de acuerdo? De esa forma, lo que aquí en España llamamos las OPVs o la OPS, ellos se presentan de forma mayoritaria y ellos controlan estas empresas. Tenemos que pensar que en España van a salir y en el resto de Europa van a salir una multitud de empresas, a cotizar. Por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con energías verdes, con los fondos de reconstrucción, digitalización, etcétera. Entonces, lo que hacemos es, le damos el dinero a un gestor con la confianza. Es importantísimo tener la historia de ese gestor, de la persona que va a llevar el SPAC, ¿de acuerdo? Ese vehículo de inversión para comprar esas ofertas públicas que van a haber de ventas, de ofertas públicas de suscripción, ¿de acuerdo? ¿Por qué ese boom? Hombre, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, porque los tipos de interés son, voy a decir, bajos, en muchos casos negativos. En este momento hay muchas personas buscando rentabilidad. Yo creo que se olvida una parte. La rentabilidad siempre acarrea otra R, que es la de riesgo y horizonte temporal. Pero además de eso, grandes fortunas, jugadores de la NBA, es decir, personajes muy llamativos, con nombres pues que todos conocemos, han invertido o han depositado una cantidad de dinero. Bien, a alguien le puede parecer que, no sé, un gran baloncestista o un gran corredor de Fórmula 1 o un gran jugador de fútbol o un gran rico
invierta $1.000.000 o si lo trasladamos a Europa, 1.000.000 de euros. Ya, pero es que para ellos, y perdón por la expresión, es peccata minuta. Es como si decimos entre los que nos movemos normalmente por la calle, nos jugamos a ver si con 10 euros ganamos no sé cuánto. Entonces, están utilizando grandes nombres precisamente para todo ello. Entonces, yo veo ahí simplemente que se cogen dos conceptos. Tipo de interés muy bajo, búsqueda de rentabilidad. Búsqueda de rentabilidad es aumentar el riesgo. Y además están utilizando nombres, ¿de acuerdo?, muy conocidos para esa publicidad. Miguel Ángel, dentro de este auge que están teniendo este tipo de vehículos de inversión, como tú bien decías, y más allá de Estados Unidos, o quizá precisamente en Estados Unidos, ¿no? Había una serie de críticas o de polémicas, ¿no? Entonces ahora, además de intentar entender qué son y cómo funcionan, pues atendemos también un poco a estas críticas o a estas controversias que hay. ¿Cuáles han sido? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta polémica? ¿Qué es lo que se dice? A ver, la mayor crítica es que las personas están invirtiendo en algo que no saben qué hay detrás. Es decir, yo le estoy le estoy dando un cheque en blanco a una persona. Es importantísimo conocer el perfil de esa persona, de ese equipo, de quién lo va a llevar a cabo, cuáles son sus éxitos. Esto no es mirar qué ha hecho, pues, por ejemplo, Inditex, ¿de acuerdo? Porque esto es una inversión financiera pura y dura, donde no sabemos, no hay una cartera, no hay una historia. Entonces, tenemos que mirar a ese gestor. Las críticas vienen precisamente por ahí, que sencillamente no se conoce absolutamente nada. Y cuando digo no se conoce absolutamente nada, imaginemos que yo en esto soy muy, digamos, vigilante, que yo doy mi dinero y se invierte en una compañía de armas. ¿Puede salir una empresa que fabrica armas, cohetes, etcétera, ir en contra absolutamente de mis principios? Sí. Y es más, no tenemos historia, no sabemos analizarlo. Es decir, el grave problema de los economistas, como siempre, como yo digo, es miramos el pasado, lo extrapolamos al futuro, en el momento presente y lo extrapolamos al futuro. Eso en este momento no lo tenemos. Miguel Ángel, por tanto, estamos hablando de entidades que tienen un carácter meramente especulativo, ¿no? Bueno, yo diría que son... A mí la palabra especulativo no me gusta especialmente. Yo diría más que son entidades que van a invertir, ¿de acuerdo?, en empresas, en compañías que van a salir a bolsa. Hay una gran cantidad en todo el mundo. Yo antes ponía el ejemplo de España, pero en todo el mundo que van a salir. No sabe, ya, pero yo me meto en ese vehículo y no sé realmente lo que van a comprar, Y entonces, bueno, pues es una preocupación que para muchas personas pues se pueden ver y decir, mira, no quiero invertir en unos vehículos donde yo no sé qué va a pasar, ¿no? ¿Qué voy a comprar? Entonces, simplemente por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo entro en un SPAC y de golpe y porrazo me dicen que, bien, el equipo gestor ha comprado biotecnología. Hombre, biotecnología me suena bien, pero imaginémonos que me dicen que están invirtiendo pues, en empresas altamente contaminantes o, por ejemplo, que generan residuos o incluso que su rentabilidad, y esto a los economistas y a los analistas es lo que más nos interesa, están, entre comillas, en entredicho. Que más que ser realmente unas acciones que pueden crecer con una actividad, bueno, pues es una especie de aventura. Miguel Ángel, cuéntanos un poquito más sobre la regulación, ¿no? Sobre qué se está hablando, qué se está pidiendo a la CNMV, cómo podría articularse este vehículo de la manera correcta en España. Bueno, vamos a ver. Todo lo que es la articulación en este momento viene de Estados Unidos. Son inversiones muy, muy libres. Sí es cierto que la mentalidad de los inversores americanos nada tiene que ver con los inversores europeos, pero ahora mismo no tenemos una
tú me hablabas, ¿no? Una reglamentación, una entidad jurídica. Eso es de lo que se está hablando. BME yo creo que ha dado un paso muy importante hacia adelante, que es propiciar que estos vehículos puedan llegar, que puedan cotizar, además en España. España es un país mucho más importante de lo que la gente se cree, porque en los SPACs, por ejemplo, de empresas iberoamericanas pueden llegar aquí. Pero estamos, y perdón por la expresión, en pañales, absolutamente en pañales, pero recién sacados de, del parto, ¿de acuerdo? Miguel Ángel, hay algunas voces que apuntan incluso a que puede haber cierto riesgo de burbuja con esta tendencia que hay ahora, ¿no?, de las SPAC, porque, por ejemplo, muchas compañías que de alguna forma han salido a bolsa mediante este mecanismo, por así decirlo, pues tenían un carácter, ¿no?, pues más tecnológico, quizás. ¿Hasta qué punto consideras que esto podría ser así? ¿Es cierto que, por ejemplo, las compañías tecnológicas suelen ser las que más utilizan este tipo de modalidad? A ver, sí, lo que está comentando es absolutamente correcto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, como yo decía, se trata de comprar compañías. Entonces, en este momento, compañías pequeñas o que no cotizan o que van a hacer oferta pública de venta, los SPACs acapararían esas ventas. ¿Están sobrevaloradas las empresas tecnológicas, biotecnología, etcétera? Bueno, pues habría que hablar mucho de ello, ¿de acuerdo? Lo que sí es que se está acumulando muchísimo dinero en este tipo de vehículos, que van hacia esas empresas que van a salir a cotizar. Lo que puede ser es que se paguen unos precios a lo mejor que no son razonables, no son. Nosotros siempre tenemos unas ratios, ¿de acuerdo?, que intentamos ver un poco si hay burbuja o no. Yo no sé, no soy capaz de decir en este momento si hay una burbuja tecnológica, biotecnológica y tal, pero desde luego los ratios o las ratios, porque es una palabra femenina, las ratios que nosotros utilizamos, algunos de nosotros, y yo me incluyo, y por eso lo digo así en primera persona del plural, nos asusta. Pues Miguel Ángel Bernal, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito y por, bueno, pues ayudarnos a arrojar un poquito de luz sobre estos nuevos vehículos que seguro vamos a seguir oyendo hablar de ellos y vamos a vigilar, ¿no?, los elementos que nos has dejado. Gracias, muy buenas tardes. Un placer como siempre y nada, muy buenas tardes y protegeros contra el virus. ¿Vale? Vale, gracias Miguel Ángel. Gracias a ti también. Marta, nos vemos en media hora para cerrar.